Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les he dado clic a este video. Gracias por comentar, por compartir, por hacer todas esas increíbles cosas. El día de hoy me gustaría presentarte a nuestro invitado especial, el cual es Carlos Romero. El día de hoy él nos va a estar hablando sobre carácter slash temperamento. Entonces, adelante. Siempre que invito a una persona, tienen el libre de... Yo siempre les digo, esto me gustaría hablar, pero al último es como que si Dios está hablando contigo de algo, dalo, porque es algo fresco que viene de parte de Dios. Entonces, justo fue tu caso, que decidiste tú tomar un tema y me gustaría que nos hablaras de eso. Estamos hablando de carácter, que parece que cuando uno, bueno, que uno como hombre o como mujer, o etcétera, a veces si uno no tiene carácter, uno nunca puede ver lo que Dios quiere hacer en uno o lo que Dios ha hecho. ¿Sí me entiendes? Yo pienso que también, pues si hablamos como bíblicamente, Job creo que pasó por lo mismo. Tengo aquí que, cuando estaba repasando algunos pasajes de Job, en Génesis 35, él ya había dado toda la vuelta alrededor de donde él estaba y él dijo, Dios ha estado conmigo, you know. Pero en Génesis 28, Dios dijo, Dios está aquí, ¿sí me entiendes? A donde él estaba, en el lugar donde él estaba. Pero él había pasado ya, por lo que él había pasado, ya habían pasado 21 años, ya él ya había formado más carácter, más temperamento, ya había madurado él bastante. Y ya él había visto ya, ¿sabes qué? Dios no solo estaba conmigo en este entonces, sino que siempre ha estado conmigo. Él pudo ver la bondadeza de Dios. Que una de las cosas, volvemos a lo mismo que estábamos platicando hace rato. Yo considero que Dios es un Dios caballeroso y que ha puesto en nosotros un temperamento, que es la manera en la que nosotros reaccionamos. Pero Dios nunca va a poderte moldear si tú no se lo das. Ya, pienso, como tú decías, tú también decías, like, sí es un punto clave, pero lo tenemos que ver nosotros como persona, tenemos que ver, ¿sabes qué? Nosotros somos la que la estamos regando, nosotros somos la que seguimos en este ruedo así, en este like, círculo, dando lo mismo, hemos dado lo mismo. Pienso que como ser humanos, si han pasado 5 años o una década o 2 décadas, incluso hasta 3 décadas, ya como en mi caso, Am, yo voy a decir lo mío. Yo voy a decir lo mío porque pues lo mío es lo que yo sé y, pues ya. Yo tengo 31 años y yo sé que la manera que nosotros los crecimos, am, con nuestros padres y todo eso, crecimos diferente. Si éramos cristianos y todos, bueno, mis padres eran cristianos, pero a una edad, yo ya tenía ya como unos 13 años, ya ellos ya habían impactado nuestra vida, bueno, mi vida, 13 años, de una diferente manera que yo decía, ok, espérate, ¿cómo es que aquí Dios am, también, como ese es otro punto de tocar así, como en tipo de temperamento, you know, yo tenía 13 años y mi padre y mi mamá llega, ya vamos a ir a la iglesia, Dios me cambió y ya, pero a nosotros todavía, como ellos los hablaban a nosotros y decir, sabes que todo lo que te enseñamos antes y esto lo está mal. ¿Sí me entiendes? Ya sabes que cuando uno está más pequeño es cuando uno es el cerebro de uno es más como una esponja, que uno aprende más rápido. Cómo ellos hablarnos a nosotros no sabían, y lo sé ahora porque los 2 últimos años conversamos con ellos, le hablamos a ellos y ellos decían, men, ¿sabes qué? Como mi mamá me decía, hijo, like, yo no sabía lo que estaba haciendo. Mi papá también, no sabíamos lo que estábamos haciendo, nomás íbamos pensando que lo que estábamos haciendo era bueno, pero nunca sabíamos que te habíamos impactado de una manera drástica a,
como al llegar a yo caer en la cárcel a los 17 años. ¿Sí me entiendes? Yo no quería estar en la cárcel a los 17 años y mi papá sabía, ¿me entiendes? Pero fue algo que fue hablado y también, imagínate esto, nunca enseñándolos a nosotros cómo hablar ni cómo expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, ni nada así. So, llegar a una edad más mayor y hablando de esto con mi papá y mi papá, a mi mamá y mi papá, es genial ahora, porque ahora sí los tenemos, ahora los sentamos en el sofá y mi mamá dice, men, has cambiado bastante, has madurado, tienes más carácter, um, you know, y mi papá pues igual, lo mismo, cómo uno transition, no sé cómo decirlo en español, Sí, trasciende, podríamos decirlo. cómo uno Cambia. transciende a todo eso y después a lo que Dios le da a uno ahora. También pienso que al uno tener carácter, uno también, perdón, a uno tener carácter ahora, um, a una edad más temprano, uno quiebra también géneros, generational curses, you know, lo que mis padres no pudieron quebrar en la edad en el tiempo de ellos. Dios, y esta es la otra, Dios los da un privilegio para nosotros quebrar esos generational curses más temprano, a una edad más temprano. Quiere decir que mis hijos no van a pasar por lo mismo que pasaron ellos, ni sus bisabuelos, ni sus bisabuelos, yeah. No, sí, creo que lo que dices es muy cierto, porque la manera en la que reaccionamos habla mucho de nosotros. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Yo de hecho soy de las personas que cree que la manera en la que tú actúas, las personas que están a tu alrededor lo pueden ver. Entonces, desde ese punto pueden diferenciar si eres una persona que tiene a Cristo o que no la tiene. Entonces, porque ahí se ven también manifestados los frutos del Espíritu Santo. O sea, a través de la manera en la que reaccionas, se ve manifestado del Espíritu Santo. Y sí, por ejemplo, podemos ver en la Biblia que hay personas con temperamentos fuertes. Tenemos a Moisés. Moisés era una persona que se enojó y mató a una persona. Pero de hecho hay personas que dicen, por eso Moisés era tartamudo, porque si te podía hablar bien te iba a herir y te iba a matar, no precisamente con acciones, sino con palabras. Entonces desde ahí podemos ver que era necesario. Y luego vemos a la parte de Aarón, ¿no? Aarón, que él sí podía hablar, entonces, no sé, puede ser que Moisés súper enojado y todo tartamudeando se lo decía, y Aarón lo decía de una manera más pasiva, más tranquila, y vemos la necesidad de eso. Yo creo firmemente que nunca podemos decir, estoy bien así, Dios me creó así, estoy bien. Para mí es como de que, no, Dios siempre quiere lo mejor para ti, entonces puedes cambiar, puedes mejorar. Es muy cierto eso, sí piense, yo también tengo aquí a Moisés en mis apuntes. Pienso que a Moisés le faltaba bastante carácter y aún así pienso que también cuando Moisés salió de egipcio, eso fue lo que lo ayudó a él a moldearse también de más, al tener a su hermano también ahí, o cuando baja él del monte Sinaí, cuando se enoja porque todos ahí estaban ahí tratando de hacer una estatua, eso fue él lo que dijo, él enojado fue que él dijo eso, porque estaba enojado porque él ya si no miraba, él ya como que él ya sentía el dolor de pues Dios recibiendo eso de lo de las estatuas. Sí, creo que es totalmente cierto, porque vemos igual lo del temperamento. Mi papá dice que el temperamento es necesario, o la manera de ser que Dios te lo ha puesto, así tienes que ser. Yo creo que sí, porque Dios te ha puesto algo, pero yo creo que sí puedes mejorar, que puedes llegar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre digo de mi parte, ¿no? De chiquita, yo era una persona que,
pues muy diferente ahora, tal vez porque ya cambié, no lo sé, pero era diferente en cuanto, por ejemplo, lo mismo, volvemos a lo mismo que estábamos platicando hace rato. Tú me decías algo y yo me lo tomaba de pecho y yo te contestaba. O sea, yo te decía algo que te hiriera también a ti, ¿sabes? Como que tú me dijiste algo, pues yo te lo regreso. Entonces, era así en mi caso. Entonces, y mi familia lo platica y volvemos a lo mismo. Ahora se ríen y todo, pero es cuando me hablan de que, o cuando yo veo simplemente algo que se puede mejorar, es como que, ¿sabes? Dios es un Dios caballeroso. Lo que necesita es que tú le digas que transforme tu temperamento, cambie, o sea, que sea un cambio que lo puedas ver. Vamos a Pablo. Pablo era una persona que tenía un carácter y lo transformó a una buena manera, porque, o sea, había tanto en él y después Dios lo transformó. Seguía siendo así un poco atrevido, un poco así medio, ajá, pero igual vemos que Dios lo fue transformando. Vemos lo mismo con Pedro. Pedro fue una persona que también así media brusca y era aventada y está bien. Pero igual volvemos a lo mismo. Tuvo que haber una transformación en ellos para seguir a Jesús. Una transformación bien que uno dice siempre que es Dios dada, que es Dios el que la da, Dios es el que la hace, el Espíritu Santo que lo ayuda a uno. Y sí, es muy cierto, porque también cuando estabas diciendo que se me fue. El que No sé qué pasó. What is it? No, primero hablando eso de Pablo y de Moisés, perdón, de Pablo y Pedro. Sí, Dios los impactó, pero otra vez fue él queriendo el plan con ellos y ahora está también el otro plan que si uno quiere cambiar también. Como yo te estaba diciendo, yo estaba, cuando me dijiste a mí eso por ese, Dios es caballeroso. Sí, lo había escuchado un montón de veces, es cierto. Like, lo escuchamos creciendo, Dios es caballeroso, Dios es caballeroso. Y como te decía, yo estaba sentado aquí y yo decía, bro, ¿cómo es que se me olvidó que de tu caballeresa a Dios? ¿Sí me entiendes? Diciéndole a Dios, like, bro, ¿cómo fue que se me pasó que tú eras tan bueno que si yo no quería nada contigo, tú estás ok, está bien, pero del momento que yo quiero algo con él también está ok, está bien, sin rencores, sin aguantar nada. Yo estaba diciendo, ¿cómo tú puedes ser tan así? Decía, conmigo, ¿sí me entiendes? Y no solo conmigo, sino que con hermanos, con quien sea. Es el amor, es el mismo amor de Dios que lo impacta a uno, que uno dice, ¿sabes qué? Like, este sí es un diosazo. Este sí es un Dios que yo quiero tener a mi lado. Este sí es un Dios que yo lo quiero adorar, a exaltar y todo. Y eso es lo que yo pensaba. Y yo decía, man, y yo dije, like, no puede pasar mucho tiempo donde yo estaba aquí sentado. Y no puede pasar mucho tiempo. Le dije, like, esto sí me impactaste a Dios. Bueno, impactaste lo que dijiste, pero en sentido de que recapacité, o no sé cómo, reflexioné, ándale, en español, es que no sé cómo es. Y al reflexionar, pues yo estaba, ¿sabes qué? No puedo estar aquí solo los domingos en mi apartamento haciendo nada. Tengo que ir por lo menos a escuchar la palabra de Dios. Y pues de ahí, desde ese momento, pues básicamente he ido a la iglesia. Y pues yo en serio me contaba, me estaba yendo a la iglesia y todo eso. Y fue cuando dije yo, man, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió en mí? ¿Qué fue algo que Dios me impactó? ¿Qué fue algo que Dios estaba conmigo like, abiding, abregando, creo que se dice en español? Like, que Dios está, ¿ah? ¿Abrigando? Yeah, like, como like tratando conmigo. Ok, sí, sí, claro, bien. Y fue cuando dije yo, man, is the character. Me recuerdo que una vez, también hace un par de años, mi líder me decía, like, hey, Juan Carlos, el carácter cuenta.
el carácter cuenta. Habíamos ido, no sé qué, a donde a un campamento de jóvenes y ese había sido el tema, Character Counts. Y nunca lo había entendido hasta hace un par de meses atrás. Ajá. Yo dije, ¿sabes qué? Sí, el carácter sí cuenta. Y yo dije, ahora, ¿cuánta gente, cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántos mayores? Porque no hay niveles en esto, no hay edad. Yo dije, ¿cuánta gente le falta, tiene falta de carácter? Lo vemos, yo lo veo aquí bastante. Ahora, pues, yo dije, Dios me ha abierto los ojos y yo veo ahora, veo adultos, jóvenes, e incluso líderes, a veces que se ve como que lo que necesitan nomás es un poquito, bueno, no sé si sería entrega, pero para mí, lo que fue para mí fue más como yo humillarme, yo decir, ¿sabes qué? Yo soy el del problema. Y así Ah, simple. Soy yo el del problema, nadie me va a arreglar, no más tú, Señor, no más tú, Espíritu Santo, aquí estoy yo, ya, fix me, you know. Es como una humillación de más, pero Dios la recibe, ¿me entiendes? Porque Dios mismo es el que va a tratarlo a uno. claro, y creo que eso es clave, porque puedes vivir toda una vida en el cristianismo y si no entiendes que se lo tienes que entregar tu temperamento a Dios, tu carácter, Dios no va a poder hacer nada. O sea, porque Dios no es un Dios que te dice, sí, vas a hacer lo que yo quiero. O sea, no, Dios no es así, no es la esencia de Dios. La esencia de Dios es que tú reconozcas que puedes llegar a ser más y que lo necesitas. Entonces, en Él, en su bondad, te ayuda y empiezas a ser una mejor persona, la mejor versión de ti. Sí, creo que es totalmente cierto que lo que comentas. También, también se escucha, también se escucha, perdón, no ahora, pero también se escucha mucho que carácter también es mucho de cómo tú eres cuando nadie te está mirando, cuando nadie está contigo, cuando no estás en la iglesia, qué tipo de persona eres tú, se refleja, tú mismo te puedes reflexionar sola, ah, como ser humano, ¿me entiendes? No hablando, no hablando de ti nomás en general, nomás digo, cuando uno mismo anda bien y uno mismo se anda preexaminando uno mismo, pues uno mismo se puede um, self-judge, ¿sí me entiendes? Como se puede decir, ¿sabes qué? Hey, yo la estoy regando en esto. Dios abre los ojos, el mismo Espíritu Santo pues le revela a uno, hey, ¿sabes qué? Tienes esta área un poquito así, tienes esta área un poquito así. El mismo Espíritu Santo se lo revela a uno, ¿me entiendes? Um, y pues, ya. Lo más importante es estar tomado de la mano del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te redarguye. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo dije, Dios es un Dios caballeroso, pero no fueron mis palabras, sino fue el Espíritu Santo el que te redarguyó a ti, el que habló contigo, el que te hizo darte cuenta que, wow, necesita haber un cambio y ante ese cambio ponerlo en práctica. Es verdad que el temperamento te ayuda para muchas cosas, pero un temperamento transformado te va a ayudar para muchísimas más cosas. Porque creo que yo lo veo mucho en ámbitos de iglesia. Eh, Puedes ser una persona increíble, pero tu temperamento puede estar un poquito medio raro, ¿sabes? Que te esponjas por todo, te enojas por cualquier cosa. Entonces, en esos momentos es bueno transformarlo para no explotar y no decir palabras que no debes de decir, sino simplemente guardártelo y ser sabio con la elección de tus palabras. Entonces, sí, creo que eso es lo que yo podría aportar. Es cierto, es cierto, es cierto. Am, Vamos a ver. Sí, bueno, ¿sabes qué? Si hay algo como, no sé, como a la gente que escucha o algo así, perdón, a los hermanos o quien sea que va a escuchar, si hay algo que yo los quisiera dejar, es más eso, es más, perdón, de la humillación, de la pre-self humillación, de la que tiene que venir de uno mismo. Sabes que, Señor, yo ando mal,
me falta esto y esto y esto, pero aquí está, you know, mi corazón está sintiéndose así, así, o de esta manera, triste, depressed o lo que sea, pero aquí estoy, ¿sí me entiendes? Son cosas que pues lo he visto en mi vida y que Dios me ha hablado, el mismo Espíritu Santo me ha ayudado y como te digo, um, y eso es lo que me tiene aquí ahorita todavía, el mismo Holy Spirit. Sí, claro. Me gustaría culminar con que hay un versículo en la Biblia que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces nos habla de una rendición total, de que ya no es precisamente lo que tú... y sí, ya no eres tú, sino de que ya es Jesús en ti, ya es el Espíritu Santo el que va a estar en ti redarguyéndote. Y por último, ahorita mientras que decía eso, se me vino a la mente lo de Pedro, cuando le cortó la oreja a la persona cuando estaban arrestando a Jesús, y Jesús le puso otra vez la oreja a la persona. ¿Sabes? Hay momentos en los que tú ya hiciste tal vez un daño o que ya hiciste ciertas cosas, pero también está ahí Jesús para volver a poner la oreja, para volver a sanar a las personas que tal vez heriste. Pero todo consiste en que tú dejes y Jesús se haga presente en eso. Fíjate que quiero comentar algo en eso. Dale, tú dale. Sí, es cierto lo que tú dices, porque, bro, eso es mucho cierto, like 100%. Dios siempre va a sanar a la persona que tú heriste, siempre la va a sanar. Pero la única manera que el ciclo ahí es básicamente sigue siendo lo mismo, bajando uno en lo orgullo. Porque un ejemplo, si yo hería a alguien, yo me recuerdo esto antes, yo estaba más joven, yo hería a alguien y yo decía, hay que Dios se encargue de él o lo que sea, y nunca le volví a hablar, nunca le volví a hablar y hasta este día igual, nunca le volví a hablar y y yo digo, y a veces me pongo a pensar, like, cosas que pasaron hace 10 años, 15 años, y yo digo, man, like, nunca le hablé a esta persona, y ahora que yo estoy más maduro y digo, man, son cosas, like, de little kids, de manera como los expresamos, de manera como yo le contesté, o me contestó, o los peleamos, me recuerdo, pues, de joven, pues, uno se agarra golpes, y yo decía, man, son niñerías. Yo dije, pero la otra vez me lo digo porque me encontré con un amigo también hace un año. Y le dije, hey, ¿te recuerdas esto, lo otro? Me diste un golpe, sí. Le digo, sí, sí me recuerdo. Le digo, y yo le dije, ¿te recuerdas por qué te lo di? Y me dijo, sí, sí me recuerdo. Yo también, yo estaba joven, yo estaba un niño y yo te estaba provocando, y pues yo sé que a provocarte, pues tú me contestaste. No fue algo que pasó un año, sino que hace un año fue que hablé con él, pero fue algo que pasó cuando yo tenía por lo menos unos 17 años. Y yo dije, man, esta persona, hablamos bien chido, los conectamos, y decía él, y ahí pude ver ahí y también él se hizo, pues Dios lo rescató a él y todo. Y él me dijo, ¿te recuerdas que siempre me hablabas un poquito más de Dios? Yo le hablaba a la gente un poquito de Dios, pero no me gustaba que la gente me provocara, pero era un niño, tenía 17 años, no sabía, I didn't know better, that's what it was. I didn't know better. Y ahora que lo miré y hace años, pues hablamos chido, y todos los mensajeamos de vez en cuando, pero él me dijo, like, no, pues yo fíjate que yo guardé bastante rencor por lo que me hiciste y todo eso, pero Dios me sanó. Y yo nunca le hablé a él hace un año, y yo pensando que él iba a tener rencor, incluso yo también tenía un poco de rencor contra él, porque yo dije, me provocó, me hizo esto, me dijo lo otro, etcétera. Y yo dije, man, ¿sabes qué? Like, Dios lo sanó a él, Dios me sanó a mí, somos personas diferentes. Yo dije, wow, like, Dios en verdad es el mismo ciclo, ¿sí me entiendes? Bajó su orgullo, perdón, me dijo él de su testimonio y de cómo fue que Dios lo alcanzó. Pero ya, fue algo bien increíble también, para mí. Que pues, que Dios lo había alcanzado, pues, que a veces hay uno daña a alguien,
o que uno hiere a alguien y Dios todavía no solo te sana a ti, sino que sana al que también tú le hiciste daño. Ujú. Y pienso también que eso es algo, algo bien, like, incredible, que Dios no solo se encarga de ti, sino que de a quien tú le haces daño, you know. E incluso, like, cuando yo salía, cuando yo estaba estaba más joven y andaba malos pasos y todo, me recuerdo que yo andaba haciendo cosas que no estaba supuesto estar haciendo. Y me recuerdo que cuando yo me convertí a los 21 años, me recuerdo que me topé con una persona que yo le hice mal también. Um, y yo le dije, hey, bro, yo ya no, yo ya no cargo esto, ya no cargo esto, ya no hago esto. Si me quieres hacer daño, pues hazlo. Pues nomás te tengo que decir que aunque tú me hagas esto, pues yo te perdono también. Le dije, pues yo te hice a ti mal cuando yo estaba joven. Ahora ya he crecido, ya estoy. Y en ese tiempo yo pensaba que yo estaba maduro. Entonces yo decía, like, no, pues yo estoy más capacitado para handle those situations. Y Ujú. yo dije, like, cuando estaba hablando conmigo, pues me iban a hacer daño. Y después me dijo, no, ¿sabes qué? No te vamos a hacer nada. Y pude ver la mano de Dios ahí, también, pero nunca lo había pensado como tú dices, como tú lo dijiste hace un par de minutos. Y dije, pero por eso me quedé así, like, dang, that's so true. That is so true. Like, uno a veces tira el golpe primero, pero ¿quién es el que lo sale sanando? Dios, you Ujú. know. Pero sí. Y creo que ahí tenemos que volver a lo mismo, porque vemos la necesidad del cambiar, porque al último ya, o sea, eso pasó, ¿no? Pero si nos vamos a lo de la Biblia, después Pedro lo niega 3 veces y luego debe de haber un genuino reencuentro entre Jesús y entre Pedro. Entonces ese genuino reencuentro, mientras que Jesús le pregunta a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice, ok, apacienta mis corderos. Y luego otra vez, y las 3 veces fueron igual. Le estaba encomendando que hiciera algo. Entonces ahí vemos, y yo siento que en ese momento Pedro se sintió, no me gustaría decir desprotegido, sino en una vulnerabilidad en la que se le puso a Dios. Y era de, Dios, tú sabes que te amo. Y entonces en su momento era como que, ok, entonces ya en este proceso te estoy medio transformando, apacienta a mis corderos. Eso es lo que debes de hacer. Entonces, sí, creo que por eso es necesario nosotros ser transformados, no solo de nuestra mente, sino también de nuestro espíritu, de nuestro temperamento, de la manera en la que pensamos. Como yo lo pienso que no solo es para mí, ¿sí me entiendes? Sino que es para mis hijos, para los hijos de mis hijos, ¿sí me entiendes? Porque las personas que tú impactas ahorita son las personas que, como si yo le hablo a un joven ahorita de unos 5 10 años, él va a ser, él o ella de seguro va a ser el amigo o el líder de mis hijos y después ellos van a hacer lo mismo. Es dependiendo de con qué tú los dejas a ellos, you know, qué tanto tú los impactas a ellos, para que ellos impacten también a los tuyos, a tu familia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos. ¿Sí me entiendes? Así lo miro yo, que no, Ujú. no ser como en una parte como egoísta, como acá nomás es para mí, sino que es para todos. Total. Sí. ¿Te parece si lo despedimos? Ok, ¿quieres decir que te sigan en Hablemos Podcast? ¿Quieres hablar de un poquito? Tu momento de... Dígame, Hablemos Podcast. Es un podcast que hemos tenido un plan. Déjame contar esto, pues. Es un plan, es un podcast que ha estado en la mente y en el corazón de mí y Cristian. ¿Ves cómo somos yo y Cristian? Jugamos, bromeamos, somos serios. A veces pues entre yo y él bromeamos un poquito pesado y todo, pero sabemos dónde va todo. Sabemos que Dios todavía es el centro de nuestras amistades, de todo lo que tenemos. Lo entendemos muy bien, lo hemos entendido. Like,
agarré a conocer a Cristian muy bueno en un trabajo, en, en un trabajo que donde trabajamos, donde, pues para dar un testimonio también lo maltraté los primeros 2 años porque me caía mal, pero ¿cómo ves ahora? Ya han pasado años y ya han pasado unos 6, 7 años y tenemos un podcast juntos. Wow. Dios Pero transforma. formó a mí. Sí, pero sí, tenemos un podcast donde hablamos, pensamos que también, como tú, I mean, el plan de eso lo teníamos creo que hace como 2 o 3 años, siempre lo habíamos pensado, es más, lo habíamos pensado desde un poquito más antes, como hace 4 años, ya mirábamos la revolución de podcasts, mirábamos la revolución de el internet, mirábamos también, es más, la miramos más como cuando pasó lo de COVID, que mucha gente no salía, que mucha gente se quedaba adentro y decimos, ¿cómo damos el mensaje de Dios? ¿Cómo damos, cómo podemos impactar a la gente? ¿Cómo podemos por lo menos dar un poquito de gracia de la que Dios nos ha dado? Enseñar un poquito de misericordia de lo mismo que Dios nos ha dado. Y sí, nomás queremos tener una conversación, no somos tanto para sí, les puedo predicar, les puedo, les puedo ser un maestro si quieren, pero el punto es tener una conversación con cualquier tipo de personas. No nos importa a nosotros su race, a nosotros no nos importa nada de si estás en pecado, no estás en pecado o algo. Nomás queremos poder sembrar la semilla que Dios los ha sembrado a nosotros, que la gente lo está viendo ahora como cosecha, pero lo único que queremos nosotros hacer es sembrar la semilla. Eso es todo. Nosotros hemos aprendido ya que nosotros a veces no vamos a hacer lo mismo, que vamos a ver la cosecha. Nomás es sembrar la semilla. Sí, sí, y es más, pienso que mucha gente que evangeliza pudiera impactar a más millones más de gentes si ellos se preocuparan no más en sembrar la semilla. Lo, Pienso que a veces hay mucha gente que quiere ver la cosecha y Dios dice, no, tú no estás listo para ver cosecha. Porque incluso cuando pasa cosas así, pues a veces uno recibe un poquito más de orgullo y dice, se sanó por mí. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero sí. Ajá. Temas así los encuentran en Hablemos Podcast. Sí, ahí, ándale, así. Bueno, thank yous, Carlos. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo y por hablar de tu caso, de tu testimonio. Creo que siempre es más impresionante y más impactante el testimonio que alguien puede dar con lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, thank yous. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, nos vemos.